Este video se trata del Frente Nacional. Vamos a arrancar con una historia. Se llama El cuento de Trinity. Hola, querido diario. Quiero decirte algo que tengo pendiente. Algo de una Trinity, que por mucho tiempo vivió observando lo que ocurría en nuestro planeta Tierra. Una mañana, la niña quiso convertirse en humana y pasear por las calles de Bogotá, una capital de un país llamado Colombia. Ese día, esa niña le gustó mucho lo que vio al caminar por esa ciudad, porque pudo observar más de cerca a la gente y sus comportamientos. Y es por esta razón que siguió haciéndolo con frecuencia, a escondidas de sus padres, los cuales le tenían prohibido hacerlo. Hoy en día, la niña creció y completó 365 años de edad. Sigue siendo pequeña para su mundo, pues cada 100 años allá en ese planeta son como si acá pasara tan solo un año. Ella siguió visitando Bogotá. De hecho, vive por temporadas en el centro histórico de esa ciudad. Pero nadie nunca ha podido descubrir por qué no envejece. Algunos creen que posee una extraña enfermedad como el hipotiroidismo, que impedía que ella tuviera un desarrollo normal y que tuviese el aspecto de niña, pero eso no es así. Ahora sé que ella poseía el poder de transformarse en humana. ¿En qué clase de humana? Decidió no solo vivir por temporada, sino trabajar. ¿En qué clase de trabajo? Decidió ser profesora. Su enseñanza se basa en los acontecimientos que daban en esa ciudad y en toda Colombia. ¿Por qué sé todo esto?, se preguntará mi querido diario. Pues porque desde que encontré el diario de Trinity ya hace más de 2 años, he estado ansioso buscándola sin cansancio. Esto lo sé por las pocas páginas que estaban legibles en su diario, aunque otras cuantas las alcancé a leer, pero no las pude conservar por mucho tiempo, pues estaban demasiado dañadas. Quise copiar la idea de dejar escrito todo esto, porque sé que si no soy yo quien descubre, algún día alguien encontrará mi diario y seguirá en su búsqueda. No quiero que se sigan deteriorando esas pocas hojas que dejó y con mucho cuidado he tratado de arreglar y conservar. Aunque sé que ella vive en Bogotá, en el centro histórico, aún no la encuentro. Tal vez porque ya creció un poco más. Tal vez porque ya no se está dando clase. Tal vez porque decidió no volver a este planeta. Aún no lo sé. Me quedó tan grabado ese tema y me encantó tanto como que casi lo recuerdo como si hubiera sido ayer, como nos explicó ella, y empezó de una forma muy curiosa su invención. Preguntó el nombre de cada uno y solo con una vez decírselo se aprendió. Casi 100 personas que entramos en el auditorio. Esa vez fue el primero que impactó. Después nos hizo imaginar como si estuviéramos en la época en que sucedió este hecho, los años 1958 a 1974. Nos hizo cerrar los ojos y mientras nos iba hablando se nos pasaba por la mente cada acontecimiento, cada palabra que Trinity nos decía. Era como una transmisión de conocimiento por medio de una hipnosis o algo así. Nos hablaba sobre la vestimenta de las personas y en un momento determinado me ha transportado al instante en que Lorena Gómez y Carlos Lleras Restrepo firmaron el acuerdo. Muchos de los asistentes quedaron atónitos, no podían entender qué estaba pasando y cómo una niña tenía tanto conocimiento. Mientras que la gente estaba a mi alrededor buscaba la forma de salir de este embrollo, yo marché hacia la casa de Nariño a mirar qué estaba pasando. Fue muy fácil entrar. Pareciera que en ese momento estuviera invisible ante los ojos de los demás. Paso a paso me acerqué a una reunión que pocas personas sabían y mi sorpresa fue aún más grande. ¿Sabes qué escuché, querido diario? Yo sé que tú lo sabes, pero de todos modos lo voy a escribir para que sepas más allá de aquella mujercita. Entonces me dirigí muy silenciosamente a una sala donde se encontraban líderes conservadores y liberales debatiendo sobre quién iba a ser el primer presidente de este periodo histórico, llamado el Frente Nacional. Los conservadores querían el poder, pero no hubo poder humano que los pusiera de acuerdo. En cambio, los liberales ya tenían claro a quién iba a postular. Y así fue el primer presidente del Frente Nacional. Era liberal, conocido como Alberto Lleras Camargo, y su principal acción fue la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Pero eso ya es otro cuento que sucederá más adelante. En este instante volví al auditorio. No sabía por qué. Abrí los ojos y escuché una voz chillona que estaba cantando. ¡Qué locura!
Había una joven de unos 21 años que se estaba declarando a su novio con todo su amor. En ese instante me desilusioné porque estaba muy a gusto en ese lugar. El hecho fue que Trinity sonrió y le permitió a la chica solo 5 minutos de su tiempo. La joven enamorada luego pidió disculpas a todos por tan bochornoso momento y el novio finalmente la perdonó. Ella se quedó al lado de él, siguió la conferencia. Volvimos a cerrar los ojos y de nuevo nos embarcamos en esta historia tan interesante. Imaginaba entonces que aquel presidente en su discurso hablaba sobre apoyar un proyecto de reforma agraria, el cual poco tiempo después se dieron cuenta que no era viable. Hablaba también de impulsar una reforma para mejorar la educación pública y sobre proyectos económicos de carácter desarrollista. Alineaba a Colombia con la política internacional de Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. En este momento, uno de los asistentes preguntó a Trinity ¿qué sucedió en esos años cruciales del Frente Nacional con cada uno de los presidentes electos? Lo más marcó en la historia, uno de los presidentes electos. Ella explicaba que tan importante era lo que hizo uno durante su mandato presidencial, como por ejemplo Guillermo León Valencia. Tuvo que compartir repúblicas independientes, que lo combatió con un ataque cívico-militar al final de su mandato. Había una estabilidad en el gobierno. El presidente Valencia pidió al rector de la Universidad de Antioquia que renunciara por el movimiento estudiantil que se generó en 1965, lo que también se creó una junta monetaria que evaluó el peso y se creó nuevos impuestos. Las exportaciones se incrementaron. Poco tiempo después, presenciamos al nuevo presidente de Colombia. Ahora estamos hablando del primer presidente del Frente Nacional. Ahora empezamos a ver las acciones de Calogero Restrepo. Este señor habló de la transformación social y con esa acción Trinity nos explicó que era una estabilización y el crecimiento económico de la reforma en 1968. Entonces, presenciamos en 1967 que el Fondo Monetario devaluó la moneda y también observamos cómo el presidente pidió un préstamo para balancear el país y se evidenció el proceso que se decretó en la Ley 144 del 14 de marzo de 1967. Esto se llamó devaluación gota a gota. Afortunadamente, mi bisabuelo me confirmaba todas esas historias que para mí sonaban increíbles. Por otra parte, un señor Lleras tuvo que enfrentarse a Gustavo Rojas y a su intento golpista. Esta conferencia había durado demasiado, pero los asistentes todavía no estaban cansados. Aún así, Trinity nos ha sacado del trance de sopetón y nos dijo que descansáramos 5 minutos, porque ella no era extraterrestre para hablar tanto, y después de eso sonrió y se retiró a tomar puestos en el auditorio. Después vio otra faceta de aquellas narraciones estupefactas que hacía Trinity. Impulsó figuras jóvenes de los dos partidos. Su lema era el Frente Social, objetivo del pueblo. Afianzó la política económica, la cual llamó la colombianización del patrimonio del país. Se obtuvo de empresas petroleras como Colpet y Seagog, lo cual adquirió en 50% de interés de ello. En este gobierno se creó la Corporación de Ahorro y Vivienda, lo cual era una estrategia que combatía la Junta Monetaria, y también se creó un banco de trabajadores. Se dio exportaciones, manufacturas que creció 98.8 millones y la industria creció. Al poco tiempo de haber acabado el tema del Frente Nacional nos dijo que cuando abriéramos los ojos y con la voz un poco cansada dijo: después de 1974 se empezó a vivir una convivencia burocrática entre los dos partidos tradicionales. Yo muy feliz, pero al mismo tiempo decepcionado me acerqué a Trinity y le dije que ella era de otro mundo. Trinity, un poco asustada, dijo: no nene, no soy un ser humano como todos. Después de eso, yo me enfoqué en encontrarla. Si tú me quieres ayudar, bienvenido. Las bases de información son profesora e historia, amante de la historia de Colombia, joven, siempre en el sector histórico de Bogotá, aunque ella creo que vive en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Según escuché, mañana una muchacha hablará de los movimientos sociales. Espero sea Trinity, y aunque me toca aprender de lo que la historia sea de Colombia, allí estaré. ¿Qué es el Frente Nacional entonces? El Frente Nacional es un acuerdo político entre conservadores y liberales después de la época de la violencia en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Surge a raíz del Pacto de Benidorm, el Pacto de Marzo
y la junta militar y la consolidación de los partidos conservador y liberal. Eso hizo entonces diferentes coaliciones sociales donde se iban a turnar el poder tanto los conservadores como los liberales. ¿Cuáles eran estos? El primero, como lo dijo el cuento, Alberto Lleras Camargo, liberal, 1958 a 1962. Seguido por Guillermo León Valencia, conservador, 1962 al 66. Del 66 al 70, Carlos Lleras Restrepo, liberal. Y en 1970 a 1974, Misael Pastrana Borrero, conservador. Estas fueron las consecuencias de un movimiento, Bogotazo, dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la junta militar, acuerdos, precandidaturas, crisis. Eso hizo entonces que pudiéramos hablar del resurgimiento de las guerrillas que había sucedido, la creación de la ANAPO, la crisis económica, elecciones parlamentarias en 1964. Hablemos de lo importante de cada uno. Alberto Lleras Camargo restauró la nación, hizo el juicio al dictador Rojas Pinilla, reforma constitucional y la división de los partidos. En su periodo le tocó la época más difícil, el surgimiento del bandolerismo, la guerrilla y los primeros intentos de acuerdo de paz. Un sistema ingobernable e irreformable porque no era una sociedad que estaba apta para ese tipo de cambios. Por su parte, Guillermo León Valencia era el más débil de todos. Su proyecto de político ambiguo, tanto así que la guerrilla amenazó con un nuevo golpe militar, crisis económicas y legislaciones por decreto. Carlos Lleras Restrepo, su proyecto de ley hizo que se confrontaran las fuerzas militares, una reforma constitucional de 1968, una nueva reforma agraria, escándalos y candidatos diferentes que hicieron un choque entre él. Misael Pastrana Borrero, surgimiento de un nuevo partido, la ANAPO, victoria del bipartidismo, 4 estrategias y populismo. Eso hizo entonces que más adelante surgieran nuevos periodos en la violencia colombiana, recrudecimiento del conflicto armado interno, surgimiento del M-19 y de diferentes guerrillas como las conocemos hoy en día, y caídas de los dos partidos como los conocíamos en su momento, que eran dos, conservadores y liberales.